La inflación del mes de septiembre, según el Banco Central del Paraguay, fue de 0,3%, marcada principalmente por el aumento de precios en los alimentos, gastos en salud y comunicación. La inflación del mes de septiembre presentó una tasa del 0,3%, caracterizado principalmente por el aumento en los precios de la harina y panificados, al igual que la carne vacuna. Reportes puntuales, aquí tenemos justamente los principales aumentos y podemos destacar nuevamente que los panificados son los que explican en mayor medida la inflación del mes, seguido justamente de los precios de la carne. Y en la parte baja justamente podemos ver que el azúcar tuvo nuevamente una retracción del 2,7%, atenuando justamente este comportamiento. El tema de la sequía lo que principalmente ha afectado es el precio probablemente del panificado, ¿verdad? Porque en conversación justamente con agentes del sector, ¿verdad?, mencionan el tema del trigo, ¿verdad?, que empezó con el tema justamente ya de la helada, una menor disponibilidad justamente del cereal, y eso también implica, digamos, una menor disponibilidad de harina de trigo, ¿verdad? Esto probablemente esté explicando justamente los aumentos en los precios de los panificados, ¿verdad? Productos como el azúcar y los lácteos presentaron reducciones en sus precios, mientras que en lo referido a gastos de salud se destacan subas de precios en atención médica, servicios de salud y productos farmacéuticos. El presidente de la República lamentó la muerte de un suboficial de policía en el ataque en la zona de Tacuatí, en el departamento de San Pedro. Aseguró que tomará todas las medidas necesarias para hacer frente a los que quieren desestabilizar al país. Es una víctima más que lamentar, expresó el jefe de Estado en referencia al suboficial Solano David Burgos, quien falleció tras el ataque a tiros a la patrullera que iba conduciendo la víctima en la localidad de Tacuatí, departamento de San Pedro. Horacio Cartes manifestó además que enviará todo el apoyo táctico para seguir con la lucha contra el grupo criminal EPP en la zona norte del país. Un operativo de fuerzas conjuntas entre policías y militares se encuentra en la zona para tratar de desarticular al grupo armado. El mandatario dijo en breves declaraciones que esta es una lucha que no solo es de fuerza, sino que es una lucha que tenemos que seguir apostando a la educación y el desarrollo de la zona. Otras 5 personas, entre efectivos policiales y civiles, también resultaron heridas durante el suceso en Tacuatí. Y el jefe de Estado convocó a una reunión del Consejo de Defensa Nacional para conocer puntualmente el alcance y funcionamiento de este organismo. Pero el tema central de análisis fue el ataque en la zona de Tacuatí. El ministro Francisco de Vargas, como vocero del Consejo de Defensa, admitió que la comitiva de Derechos Humanos de la cartera fue tomada por sorpresa en el atentado que sufrió en la tarde de ayer en Tacuatí y que no contaron con suficiente apoyo de seguridad. También indicó que el ataque fue planeado estratégicamente y se presume que el atentado fue perpetrado por francotiradores. Las medidas de seguridad se tomaron. Obviamente fueron insuficientes. El vehículo de la comitiva de directores de derechos humanos estaba escoltado por 2 patrulleras. Sin embargo, el ataque fue planeado estratégicamente de manera que se pierda el control, colisionen 2 vehículos donde quedan anulados prácticamente todos los efectivos policiales que estaban como dispositivo de seguridad. Está visto que debemos reforzar, porque estos criminales ni siquiera van a respetar a los garantes de paz. Aquí hay que poner énfasis en que las víctimas del ataque de ayer fueron capacitadores en materia de derechos humanos, que fueron a asistir a las fuerzas de seguridad allí presentes en base a reclamos de la propia población del lugar. Yo llamo a una profunda reflexión, primero a las organizaciones que reivindican el respeto a los derechos humanos y a la población de la zona, porque esta gente fue para ayudar aquí, y sin embargo fueron asesinados. ¿Se reforzó ya la zona? Sí, se reforzó primero con personal tanto militar como policial, se recabaron ya las evidencias que pudieron haber quedado en el lugar. Hay vainillas de diferentes calibres, lo que da la pauta de que eran al menos 3 tiradores. Fue luego de la reunión que mantuvieron los integrantes del Consejo de Seguridad con el presidente Cartes, tras el atentado perpetrado en Tacuatí en el que fueron atacados policías y agentes de la comitiva de Derechos Humanos de la cartera y del cual resultó víctima fatal el suboficial Solano David Burgos.
Por su parte, el ministro de Defensa, general Bernardino Soto Estigarribia, señaló que no considera una falla la insuficiente seguridad, sino una acción criminal terrorista fríamente calculada. ¿Qué falló en Tacuatí? No podemos hablar de falla, lo que podemos hablar es aquí de una acción criminal y terrorista, pues ellos tienen la ventaja de elegir cuándo, el lugar y cómo actuar, y actúan normalmente en las condiciones más débiles del objetivo a atacar. No hay Eso es lo que ocurrió. Existe un servicio de inteligencia. Vuelvo a decir de que el procedimiento que se está llevando a cabo en la zona norte del país es un procedimiento que merece la prudencia y la calma. No debemos buscar objetivos inmediatos, sino la presencia permanente. Los estudios forenses realizados a la víctima fatal confirmaron que el suboficial Burgos murió de un solo impacto certero y fulminante en la emboscada que se atribuye al Ejército del Pueblo Paraguayo. La senadora Mirta Gusinki abogó por la colaboración de los pobladores del norte del país para dar con los integrantes del autodenominado Ejército del Pueblo Paraguayo. Ante el atentado ocurrido en San Pedro, atribuido al Ejército del Pueblo Paraguayo, la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Senadores expresó su repudio y solidaridad con las víctimas del hecho. La presidenta de la Comisión de Derechos Humanos, Mirta Gusinki, pidió mayor colaboración de los pobladores del norte del país para llegar a los responsables del atentado. Pero las fuerzas del orden tienen que tener la libertad y la comprensión de los pobladores, si no, nunca vamos a poder erradicar o aprehender a los cabecillas del EPP, porque ellos están mimetizados con la población. Cuando el servicio de inteligencia recibe una información, tiene que entrar a allanar una casa. Asimismo, manifestó su repudio ante los atentados que costó la vida de un oficial de la policía. El repudio y la indignación ante este nuevo crimen perpetrado por el EPP. Nuestra indignación, nuestro repudio ante estos hechos y que costaran la vida de un suboficial joven en pleno servicio. También estamos solidarizándonos con esta familia. El martes, aproximadamente a las 16:30, una comitiva de derechos humanos del Ministerio del Interior fue atacada a balazos sobre un camino de tierra, poco antes de llegar a la Ruta 2 en Tacuatí, San Pedro. Allí falleció un suboficial de la policía y 6 resultaron heridos. Y ante estos hechos registrados en el norte del país, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, a través de un comunicado, manifestó su repudio y rechazo al uso de la violencia en cualquiera de sus formas. Bueno, desde la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, en primer término repudiamos enérgicamente el asesinato del agente de policía Solano David Burgos, suboficial de policía integrante de una comitiva de derechos humanos del Ministerio del Interior. Expresamos, por supuesto, nuestras más sinceras condolencias a su familia y nos solidarizamos con la familia. Y, por supuesto, nos ponemos a disposición para colaborar en lo que esté a nuestro alcance. En segundo término, exigimos que el Estado impulse una efectiva investigación que conduzca al esclarecimiento de este crimen, así como al juzgamiento y sanción a los responsables del mismo. De esta manera, la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, integrada por 34 organizaciones de la sociedad civil, capítulo paraguayo de la Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo, manifestó su rechazo a la utilización de violencia en cualquiera de sus formas que intenten justificarse en pos de una lucha. Fernando Rojas, integrante del equipo contra la criminalización de las luchas sociales contra CODEUPI, afirmó que el Estado debe ser el principal interesado en el respeto a los derechos humanos, ya que existen medios formales que lo garanticen. Que se haga justicia y que se brinde seguridad a todas las personas. Se tiene que brindar a la población allá, tiene que haber seguridad para la población, para los agentes que están, para la gente que va a hacer el trabajo de derechos humanos, se tiene que brindar seguridad. Y dos, tiene que haber justicia, y en eso el Ministerio Público y los organismos estatales tienen que ser puntillosos y tienen que guardar el debido proceso para encontrar a los responsables de todas las muertes que ya han habido en el norte del país.
La misión institucional de la CODEUPI es promover el desarrollo y fortalecimiento de una cultura de paz, tolerancia, respeto y goce íntegro de los derechos humanos, basada en una sociedad democrática y participativa que garantiza las libertades humanas sin exclusiones ni discriminaciones de ningún tipo.